y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oh Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, oh my Lord. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, oh my Lord. Oh my Lord, oh my Lord. Oh my Lord, oh my Lord. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, oh my Lord. Perfecto, hermano. Muchas gracias ahí por hacernos recuerdo también en inglés esta canción. Bien, en esta mañana vamos a reconocer, como les decía, a los cumpleañeros. Bien, tengo una por acá cerca, la hermana que ha estado cumpliendo años, la hermana Carla Romero, perdón. Carla Romero, errores de taipeo. Bien, Carla Romero ha estado de cumpleaños. Y bien, si tienen a alguien más en mente que está hoy de cumpleaños o la semana que ha transcurrido, que nos ayuden a reconocer, por favor. Rafaelita. Ya, ya. Creo que es la única, la hermana Carla. Vamos a cantarle para ella. Aquí tenemos una cumpleañera. Está aquí con nosotros visitándonos. Se llma Isabel Corcuy. Isabel Corcuy, muchas felicidades. Sí, hoy día. La bendiga. Vamos a cantarle también para ella. ¿Alguien más, hermanos, que esté ahí con ustedes de repente o que sepan? Bien, para ellas dos vamos a cantarles. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermana del alma, y que seas feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermana del alma, y que seas feliz, muy feliz. Bien, que Dios te bendiga y que seas muy feliz. Vamos a agarrar nuestras Biblias, los que estamos ahí con Biblia, y vamos a cantar Es mi tesoro precioso. ¿Sí?
es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, y la traeremos juntos, mi Biblia y yo. Gozosos comenzaremos la escuela dominical. Todos atentos estemos, que Dios nos va a enseñar. Nos hablan del Salvador, como murió en el Calvario, por salvar al pecador. Bien, y bueno, vamos a escuchar en esta mañana del Señor, vamos a escuchar su voz también. Lo más importante en esta mañana, vamos a dar paso a la meditación. ¿Ya estamos listos, hermanos? ¿Me están escuchando? Bueno. ¿Listo? Bueno, ya habíamos estudiado 7 temas de historia de la iglesia y yo quise dar un pantallazo porque es un material de no acabar nunca y pienso que esta va a ser la última lección de esta serie. Hablamos primero de los tiempos apostólicos y después de los padres de la iglesia, entre ellos Policarpo y Origen. Después hablamos cómo la iglesia se vino organizando y al final se casó con el gobierno civil, que fue un yugo desigual que distorsionó todo. Y después, en ese tiempo, definición de doctrinas, no es el teólogo llamado Atanasio, y tenía su apodo Contramundi, que sacó en limpio la doctrina de la Santa Trinidad. Después, en ese tiempo, como se disparó mucho la iglesia, dio lugar a Mahoma y el inicio del Islam. Y después hubo una reacción dentro de la iglesia, una pre-reforma. Había hermanos valientes que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con las cruzadas, Raimundo Lulio, y quiso ir a predicarles a los musulmanes. Y después Francisco de Asís, que protestó de una forma pacífica en contra de del lujo y los abusos de la iglesia. Y después John Hus, que no cayó en gracia con los papas y fue muerto, quemado en estaca. Y después John Wycliffe, uno de los primeros que quiso traducir la Biblia al idioma de la gente. Después de eso, llegamos al tiempo de la Reforma, ya de Martín Lutero y otros grandes hombres de Dios que redescubrieron la autoridad absoluta de las Escrituras. Y después de eso hubo más reforma, porque los reformadores hicieron otra iglesia parecida a la católica y hacía falta organizar y reorganizar o redescubrir principios bíblicos para ser conforme dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, llegamos ahora al tiempo del 1700, los hermanos Juan y Carlos Wesley, cuando ellos eran jóvenes universitarios, ellos formaron un grupo de discipulado y ellos impusieron como reglas. Bueno, en ese tiempo eran de los protestantes o de la iglesia anglicana, no estaban dentro de la iglesia de Roma, ya había pasado la reforma, pero estos jóvenes quisieron algo más espiritual, más formal, más real, no solamente unas prácticas religiosas.
en una iglesia formal. Y en su grupo, ellos impusieron disciplinas y reglas, horas de levantarse, lectura bíblica, oración y tiempo para todo. Y como que normaron la vida tanto que este grupo recibió el nombre o el apodo de metodistas. ¿Por qué? Porque tenían método. Estaban bien ordenados, disciplinados, regimentados. No dejaron de ser anglicanos, ¿no? Pero buscaron otro nivel de devoción y celo espirituales. Ellos, los dos, Juan y Carlos Wesley, estudiaron para pastor dentro de las universidades inglesas y seminarios, y ellos después se desplazaron, salieron como misioneros a Georgia, que fue una colonia británica, hoy es uno de los Estados Unidos, ¿no? Pero en aquellos tiempos era una de las colonias en el Nuevo Mundo. Y allí predicaban la palabra conforme el recetario, digamos, y los métodos, los temas preparados como un leccionario de la iglesia anglicana, ¿no? Y cumplieron su trabajo así como pastores, pero como clero profesionales. Pero Juan, durante todo ese tiempo, seguía con tremendas luchas con la carne, con la tendencia pecaminosa. Era un hombre soltero, ¿no? Y desanimados, por fin, ellos abandonaron la misión y volvieron a Inglaterra. Y en el barco, en alta mar, pasaron por una tempestad, una tormenta tan terrible, y temían el naufragio, que iban a perecer. Y les agarraron a los dos pánico y susto de la muerte, y dudaban de su destino eterno. En el mismo barco hubo un grupo de jóvenes moravos que volvían también de una misión, pero ellos estaban muy confiados. Ellos alegremente estaban alabando al Señor y estaban en las mismas circunstancias. Y se apegaron Juan y Carlos Wesley a ellos. Y bueno, calmó la tormenta y seguían con la tormenta espiritual, ¿no? Y después de conversar con ellos, Juan y Carlos Wesley tuvieron lo que ellos después siempre recordaron y mencionaron como una experiencia conmovedora, ¿no? Una experiencia conmovedora. A partir de, y después parece que fue su conversión, ¿no? Que ellos conocieron al Señor y ya el Espíritu Santo en uno da testimonio que uno es hijo de Dios, y salieron al campo, ¿no? A partir de entonces ellos sabían que eran salvos y ellos predicaban incansablemente con la finalidad de llevar a cuantas personas podían a experimentar lo mismo, ¿no? Así que predicaban la conversión, una experiencia de conversión. Y ahora nos abre un tema muy importante, hermanos, el tema de la conversión. ¿La conversión es una experiencia? Hasta entonces, durante muchos siglos, hubo miles que se llamaban cristianos, pero muchos de ellos no eran convertidos, no habían tenido una
experiencia de conversión, se creían cristianos, se llamaban cristianos, eran de religión cristiana, nombraban a Cristo y repetían oraciones, en fin. No sé si se acuerdan cuando hablamos en el segundo tema acerca de Origen, uno de los padres de la iglesia, mientras que se estaba en plena expansión el cristianismo y estaban haciendo pasar a miles de personas para recibir el pan y el vino y participar. Y Origen decía entonces la iglesia real, la iglesia que es la iglesia de Cristo, consiste exclusivamente de todos aquellos que han experimentado el poder del evangelio. Y nosotros dijimos en esa lección, dijimos, ¿estaba en lo cierto? Y dijimos que sí, eso es cierto. Es un cuerpo de miembros nacidos de nuevo, que han experimentado el poder del evangelio. Esa es la palabra que decía Origen. Ahora, ¿cómo podemos saber si uno es salvo? Bueno, hermanos, nosotros podemos saber tan solamente por sus obras. Y el Señor Jesús dijo, por sus obras serán conocidos. Nosotros no podemos abrir una ventanilla para ver si está el Espíritu Santo morando dentro de su corazón, si están lavados sus pecados, si está blanquito adentro o si está negro oscuro. No podemos tomarle un test con su dedo en el oxígeno o el espiritómetro. No podemos nosotros de ninguna manera, otra manera saber, sino por sus frutos. Y por ahí nos equivocamos. Y algunos que son y otros que no son. Bueno, el metodismo tuvo entonces y hasta ahora la tendencia al experiencialismo. Es decir, muchos enfatizaban la experiencia de conversión, ¿no? Y mejor si es con lágrimas. Y mejor si está anotada la fecha, una fecha recordada, cuando recibí al Señor, mi cumpleaños, el que vale, ¿no? Y para ellos, mejor si hubo algo de éxtasis, que se sentía que fue quitada su carga de pecado, o sentía un profundo gozo, o algo por el estilo. Algunos que agarran de experiencialismo se valen de lenguas, dicen, no, si uno ya ha hablado en lenguas, esa ya es como la marca, la definición, y con eso ya uno está seguro, ya tiene su carnet de creyente porque ha hablado con lenguas, ¿no? Los metodistas, dentro de su doctrina, también ellos temían caer de gracia y perder la salvación. Y por eso ellos trataban de mantener, digamos, esa experiencia y también volver a sentir ese éxtasis, y volver a sentir de alguna manera el espíritu, ¿no? Pero es muy difícil, hermanos, dar definición a lo que es una experiencia, experiencialismo. Ese fue el enfoque del metodismo y nosotros hemos sido influenciados hasta el día de hoy. Por eso predicamos y decimos, ¿ha recibido al Señor? ¿Se ha convertido? A ver, levante la mano. Y así, a veces con un grupo de niños, le decimos, ¿quiénes quieren recibir al Señor? A veces en una predicación, una campaña evangelística, decimos, ¿quiénes ahora quieren entregarse al Señor? Que levante la mano y después que pasen adelante y después que pasen a la consejería
y allí en esa consejería ya les habla de los primeros pasos y les ayuda a formular su oración, si bien lo han hecho tal vez en el grupo, pero quieren hacerlo en forma personal, y ahí entonces se saca una ficha y se la anota su nombre y la fecha y quién la ha ayudado, ¿no? Y formalizamos un poquito la experiencia y todos ellos son salvos, ¿no? Sintiéndolo mucho, no todos son salvos. ¿Cómo puedo ser tan malo para decir eso? Hermanos, porque no se ven frutos. Algunos solamente han repetido una oración, han pasado por una experiencia, pero no hubo una transacción espiritual. No han pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos eso? No hay frutos, siguen iguales. Y hay personas que se engañan y dicen, no, yo he recibido al Señor con mi profesorita de la escuela dominical, con la hermana Miriam o con la hermana Blanca, y dicen, no, yo por eso estoy, yo sé, porque me ha notado ese día y me ha palmeado la espalda y me ha dicho, ¿dónde está Cristo ahora, hijo? Está en tu corazón, ¿no? Eres salvo, ¿no? Y algunos están creyendo y están confiando en qué cosa, en una experiencia, y su fe está en algo que han hecho o que han cumplido. Y bueno, llega a ser lo mismo que cuando bautizaban a los bebés, o alguien ha hecho y han confiado en una experiencia. Bueno, por otra parte, el calvinismo, tenemos que mencionar, el calvinismo enfatiza la elección divina, ¿no? Que Dios ha escogido, Dios sabe los que se van a salvar, Dios sabe desde antes, y los que se tienen que salvar, ¿no? Y tenemos muchos textos bíblicos para apoyar esta doctrina de la elección y la predestinación, ¿no? Juntamente con esa enseñanza, ellos dicen, si usted es salvo, no se puede perder. Los elegidos gozan de seguridad eterna, ¿no? Y esa es una obra de Dios, no depende de su experiencia, de su palabra, de su decisión, depende de Dios. Y después, cuando usted ya ha entrado por la puerta angosta, usted ya es del Señor, es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, y tienes tu lugar en el cielo seguro y no se la puede perder. Bueno, algunos que se han agarrado del calvinismo después han ido a vivir vidas descuidadas, muy confiadas, que no se la puede perder. Y entonces, ¿en qué quedamos? Algunos entran en vicios o dan la espalda después al Señor, y uno dice en qué ha pasado con ellos, con su elección divina, que no lo podían perder. Entonces los calvinistas dicen, no había sido de los escogidos, es autoengañado. ¿Cómo puede saber uno que es de los elegidos? ¿Cómo pueden saber los calvinistas si uno es elegido, escogido para ser salvo, o no de los escogidos? Están en lo mismo con los otros, porque no se puede abrir la compuertita y ver si es salvo o si está marcado para ser salvo, no, si está en la lista de los escogidos, ¿no? Y dentro de la enseñanza de los mismos calvinistas es cuando es notable, patente, que uno se ha entregado a una vida
lejos de Dios, después de haber hecho una profesión de fe, tienen que alzar la mano y decir, no había sido pues, no había sido de los elegidos. Entonces, ¿cómo puede saber uno si es de los elegidos? Enseñan ellos que hay algunos que son autoengañados y uno puede estar confiado que es salvo, pero al final no lo es. Mateo, capítulo 7, verso 22 y 23, que dice, Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, esas son palabras que hacen temblar, ¿no? Pero hermanos, es por eso que don Eugenio siempre decía, anunciamos el evangelio, predicamos el evangelio, pero después enseñamos el evangelio y seguimos enseñando el evangelio. Hay algunos que años después hacen un análisis de corazón, así como dice el apóstol Pablo, examinaos si estáis en la fe. Y después dicen, parece que yo solamente repetí la oración porque la maestra de hora feliz decía, ¿quiénes quieren ir al cielo? Parece que no pasó nada porque mi vida es un desastre o porque yo estoy valiéndome de mis propias fuerzas y sigo levantándome, cayéndome y el Espíritu Santo. Y entonces, algunos tardes, ¿saben ustedes? En la facultad bíblica, algunos, después de llegar con buenas recomendaciones y escribiendo su testimonio de conversión, en la mitad del año, algunos se han convertido recién. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que hace falta tomar un paso, tomar una decisión. El que tiene al Hijo tiene la vida. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Hay una línea que uno pasa y uno pasa con los dos pies. No es que tiene un pie adentro y uno afuera, ¿no? Sino que es un momento cuando uno ya ha pasado de muerte a vida, ya ha cambiado su destino, ya tiene otro dueño. Ya es una experiencia, claro. Y muchos sienten esa experiencia como los hermanos Wesley. Pero para otro de nosotros que fuimos criados dentro del Evangelio, nosotros lo hemos sentido más bien como un proceso, como un caer en cuenta, ir creciendo. Y tal vez muchas veces decirle, sí, Señor, sí, perdona mis pecados, Señor, ¿no? O anótame en tu libro, Señor, o acuérdate de mí, Señor, cuando vienes para el arrebatamiento, no me dejes atrás. Y revisa tu libro, si está ahí escrito con pluma de oro, como dice. Y después decimos de una y otra forma, abro mi corazón, entra en mi corazón. Bueno, esa idea viene de Apocalipsis capítulo 3 y verso 20, donde dice, está en la puerta y llama, y dice alguien, abre su corazón, ¿no? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero la verdad es que en el contexto está hablando a los que ya son creyentes para que disfruten comunión con el Señor. Pero de todos modos, es una de muchas formas. Hablamos de la ovejita perdida, del hijo pródigo y de muchas formas, ¿no? Para explicar esa verdad. Hablamos de Juan capítulo 3, ¿no? El nuevo nacimiento, y lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y algunos les tembla o caen en cuenta y otros dicen, para mí son palabras nomás, no me doy cuenta, no sé, ¿no? Pero la verdad, hermano, es que con los hermanos Wesley, y a partir de entonces empezó el movimiento
evangelístico, que la conversión es algo más que simplemente llamarse cristiano o nacer en una familia cristiana o asistir a una iglesia cristiana, ¿no? Y abrazar la religión cristiana. No, es personal, es íntimo, es una transacción entre uno y Dios. Tanto protestantes como católicos tienen que ser convertidos. Tienen que ser convertidos. Y descubrieron una gran cosa los hermanos de Wesley, que se habían preparado como pastores, habían salido a hacer misiones todavía y todavía no eran convertidos. ¿Qué les parece? Qué funesto sería darse cuenta tarde, ¿no? Y escuchar esas palabras. Apártese de mí, nunca te conocí. Eso sería fatal. Hechos capítulo 26 y verso 18. Hechos 26, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, herencia entre los santificados. Entonces, una conversión es pararse en seco y darse media vuelta y prender camino para el otro lado, ¿no? Después de huir de Dios, volverse a seguirle a Dios y ponerse de acuerdo con Dios en contra de sí mismo, ¿no? Y decir, tienes razón, yo he pecado. Entiendo que el Señor Jesús ha muerto por mis pecados. Perdóname, Señor. En fin, ¿no? Hay miles de formas de decirlo. No en toda la Biblia no encontramos una fórmula de conversión, sino toda la gente lo estaría repitiendo como el Padre Nuestro y todavía no dejan de ser solamente palabras. Tiene que haber una transacción espiritual, convertido de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, recibir el perdón de pecado. Juan 3:3 dice que el que no tiene no puede ver. Juan 3:3, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es nacer de nuevo? Yo quisiera nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre a nacer de nuevo? Y esto es complicado, ¿no? Pero es espiritual, hermanos, es una transacción espiritual. Tratamos de explicarlo de mil formas, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por el hermano Juan y otros que son evangelistas, que lo hacen entender a las personas cuál es su necesidad, cuál es su provisión de Dios para el pecador y cómo pueden recibir al Señor y pasar de muerte a vida. Es una obra de Dios, es un milagro, pero también depende de una decisión de uno, como que Apocalipsis dice, está la agua de la vida, el que quiere bebe gratuitamente, es decir, no está reservado para unos pocos, cualquiera, ahí está, podemos decir, la salvación en bandeja, pero algunos simplemente no lo pueden entender, ¿no? Y el Señor Jesús dijo a los fariseos, cuando dijo, he venido para que los que no ven, vean, y para que los que ven, no vean. Y un fariseo religioso, empapado de la palabra de Dios, decía, entonces nosotros somos ciegos, y el Señor Jesús tuvo que decirle, es así, es así. Vos que crees que lo entiendes todo, pero no lo entiendes. No, es humillándose, es recibiéndolo como niño. Y, como digo, lo explicamos de una u otra forma. Pero los que buscan de todo corazón, hallan, ¿no? Buscar y hallar. Bueno, no es como un trámite en algún ministerio del gobierno donde le dan una lista de requisitos y llenas eso en tu folder, vienes, presentas y dan curso a tu... No, hermanos, algunos tratan de
hacerlo demasiado simple o sencillo. Y algunos también alegremente le palmean la espalda a un niño y dicen, ¿y dónde está Jesús ahora? Está en tu corazón, ya eres salvo, hijo. Y pienso que, hermanos, ese no es nuestro trabajo. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No lo hagamos nosotros, dejemos que el Espíritu Santo le mueva y le convenza. Y después cuando puede ver en un momento, tal vez en una tormenta en alta mar, como aquellos jóvenes moravos pueden estar alegremente alabando al Señor, listos para morir. Pero si uno no es creyente, por más que haya estudiado teología, ¿no? Bueno, hermanos, no solo los protestantes tienen que recibir al Señor y ser salvos, y no solo los católicos tienen que ser convertidos, sino todos los hombres tienen que ser salvos, ¿no? Hechos 16:31. Cuando preguntó el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Una respuesta precisa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, ese es como una semilla, es una fórmula bien compacta, reducida. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es su señorío? ¿Y ser salvo de qué? ¿Qué es la condenación? ¿Y cuál es el peligro? ¿No? Y todo eso, hermano, como que implica o exige un poco de ampliación, explicación. Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o tenemos que ser salvos, ¿no? Romanos 10 y verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Es lo que se quiere, ser salvo y saber que es salvo. ¿Cuáles las condiciones? Aquí, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Así que es algo de expresión que sale de tu boca, de decisión de uno y público, que lo escuche la gente, que lo vea, pero también una transacción espiritual que creyera en tu corazón, ¿no? No solamente un hecho de que ha vivido un hombre Jesús y que ha muerto en una cruz y después salió de la tumba, pero ¿qué es creer en tu corazón? Que uno ha vencido la muerte, que su muerte ha valido por mí, y caer en cuenta es una transacción espiritual, es algo que nosotros no lo podemos patentar o reducir a una fórmula, ¿no? Romanos 1:16, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es para toda la gente, para todo el mundo, ¿no? Juan 5, verso 24. Otra vez. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiempo presente, no es que tendrá o tal vez alcanzará. No, desde ya cosa de vida eterna y no vendrá condenación. No tienen que temer la tormenta, el naufragio, ni siquiera el gran trono blanco y el juicio delante de Dios. No, no, porque ya no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida, es decir, está ya en la otra banda. Ya goza de vida eterna. Es una gran cosa, ¿no? Y como decía, no solamente los protestantes, de los luteranos y de todo aquel movimiento de los protestantes, porque eso pasó después de Lutero. Formó la iglesia luterana y había mucha gente que decía, Cristo ha arreglado nuestro problema, ha pagado nuestros pecados, está alegremente y se han dado a libertinaje, a vivir como querían, y por lo visto no eran creyentes. Incluso después de que Martín Lutero redescubrió
las verdades de la justificación por la fe y todo eso, algunos dijeron, macanudo, entonces está solucionado, y vivieron alegremente pecando. Entonces, ¿qué le hacía falta? Convertirse, una conversión personal. Y como los hermanos Wesley, una experiencia conmovedora, pero como decía, sin caer en lo que es el experiencialismo y confiar en su experiencia, porque también Satanás puede falsificar la experiencia, ¿no? Y algunos sienten un temblor o hablan en lengua, y no es por Espíritu Santo, puede ser incluso por otro espíritu. Y algunos quedan con experiencia falsificada, confiados en su experiencia, pero no ha pasado de muerte a vida, porque no hubo esa transacción espiritual. Bueno, no solo los protestantes tienen que convertirse personalmente, sino también los católicos y también los moros y también toda criatura. Marcos 16, verso 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, moros y cristianos, ¿no? Y bueno, eso despertar evangelístico con los hermanos Wesley y las grandes predicaciones y campañas que ellos hacían al aire libre para la gente trabajadora, en los puertos, los estibadores, en las minas, cuando salían de la boca de la mina los mineros, ahí lo esperaban a veces los hermanos Wesley y otro compañero Whitefield, y predicaban el puro evangelio de recibir al Señor como su Salvador, y a veces era con lágrimas, y dice que era, bueno, no sacaban fotos entonces, pero era para la foto de ver esos mineros, todos con el polvo, el hollín no el hollín, ¿no? Pero el polvo de carbón negro, pero con riachuelos aquí, donde habían orado y derramado su corazón con lágrimas delante del Señor, y gente se convertía ahí, saliendo de la boca mina. Ese movimiento evangelístico dio lugar a un despertar a la responsabilidad de todo creyente de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y Guillermo Carey, que era zapatero, él escribió un folleto y lo publicó una vez acerca de la responsabilidad de dar a conocer el camino de salvación a los perdidos. Bueno, estaba en su auge en ese tiempo, el tiempo de la colonia, Gran Bretaña, es decir, Inglaterra y sus países asociados, tenía colonia en todo el mundo, y se jactaban de que el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico, y es porque había en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, y a la vuelta del mundo había el Imperio Británico, uno de los grandes países que eran protectorados, tenían algo de su propia libertad y sistema y religión y todo, pero regían, estaban bajo el gobierno británico. Era la India, donde hay incontables millones de personas, y ellos quemando todavía sobre las piras, cuando morían algún señor, echaban encima del fuego a sus viudas o viudas para que le acompañaran en su muerte, y hacían esas cosas, y algunos de los cristianos decían, ¿cómo no le vamos a hablar de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, si eso es para ellos también? Y algunos de las autoridades decían, no se metan, son convenios económicos y de negocios que tenemos con la India, y no vamos a ir a entorpecer metiendo otra religión. Ellos tienen religión por demás, ¿no? No, pero son perdidos, están yendo al infierno. Vaya, no sea tan farsante, tienen su propia religión, cada cual.
Pero no, han insistido, y uno que ha insistido ha sido Guillermo Carey, y decía, nosotros debemos, así como los que van a explorar los más recónditos del planeta y los que van a establecer colonias y producir en otras tierras, debemos interesarnos por esa gente también. Y nosotros somos responsables delante de Dios, es nuestra generación. Esa gente está yendo al infierno. ¿Cómo no les vamos a llevar? No solamente progreso, bienestar, comercio global, no, la verdad de la salvación de su alma. Y era bonito su folleto que él imprimió, ¿no? Y él, cuando estaba en una gran reunión de su iglesia, de los bautistas, han leído su folleto y le han dado la palabra, y él se levantó a aumentarle un poquito más. Cuando uno de los ancianos ahí carraspeó y dice, joven, siéntese. Cuando Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin tu ayuda ni mi ayuda. Bueno, era de la idea calvinista al extremo, ¿no? De la elección y predestinación. No, pero como que ¿quién les va a llevar el evangelio si no lo somos nosotros? Y por ahí otro se burló de Carey y le dice, este es un simple zapatero. Y se agachó pues Guillermo Carey y dijo, disculpe señores, yo no soy verdaderamente zapatero, solamente soy remendón de zapato. Es decir, no fabricaba calzado, sino que era remendón. Pero mire, después él logró conseguir apoyo y salir y se fue y con todo y ser zapatero, el Señor le dotó de una habilidad tremenda con idiomas, algo de 20 diferentes idiomas. En la India, él le tradujo porciones de la escritura a su idioma y estableció hogares, seminarios y misiones e iglesias. Era formidable la obra de Guillermo Carey, a pesar de que su hogar era un desastre. Tenía su esposa que no aguantaba los rigores de vivir lejos de su casa y en la India, y se volvió loca. Y él atendía las necesidades de su casa, a pesar de que algunos lo criticaban, y hasta el día de hoy, pero la verdad es que hizo heroísmo. Guillermo Carey, llamado el padre de las misiones modernas. Es digno de mención David Livingstone, porque él junto con el evangelio fue un explorador y él quiso atravesar África de un canto al otro y quiso descubrir el origen del río Nilo. Y él fue en comisión de la reina de Inglaterra para hacer sus exploraciones, mientras que otros grandes exploradores estaban yendo por las Américas y por otros lados, Antártica y diferentes continentes. David Livingstone armó expediciones y fue de canto a canto en África, pero siempre dando un ejemplo de cristiano caballero, tratando con respeto a la gente y interviniendo donde había injusticias y abusos, porque había algunos que cazaban a otras tribus de los negros para llevarlos para esclavos, y él, pero era un verdadero caballero, hombre de Dios. Cuando después él se perdió la huella, no supieron de él por meses, por muchos meses, y se lanzó otra expedición, un tal caballero inglés llamado Stanley. Y Stanley atravesó África, un larguísimo y penoso viaje, averiguando y siguiendo la huella hasta que llegó a una casuchita en las orillas del lago Tanganyika, justo
donde vive ahora nuestra hija Gina y Lucas, ¿no? En ese lugar, ahí en esa casucha, encontró a un viejito demacrado con barbas blancas y ropas harapos, y Stanley, al estilo del caballero inglés, da el paso adelante y la venia, extiende la mano y dice: el doctor Livingstone, presumo, y esas fueron sus palabras de instrucción, ¿no? Como quien preguntándole si era efectivamente el doctor Livingstone. Así que se presentaron con las formalidades de caballeros ingleses ahí en una casuchita en esas condiciones. Bueno, después recuperó su salud y siguió hasta el lago Victoria, que lo declaró como la fuente o el origen del río Nilo, pero no sé cómo estaba equivocado un poquito, ¿no? Pero hizo grandes descubrimientos y quedó en la historia y fue una inspiración para toda una generación de misioneros que fueron tras de sus huellas, y donde él había comentado de uno y de otro pueblo, iba a llegar después de él a establecerse ahí misioneros con el mensaje de la salvación, el amor de Dios en todo África. Hudson Taylor siguió tras de muchos misioneros que habían ido a China, pero habían establecido como hogares, como bases misioneras, donde ellos estaban concentrados en las grandes ciudades de la costa de la China, mientras que en el interior de la China incontables millones de personas estaban todavía sin conocer el evangelio. Bueno, se incursionó, se largó, podemos decir, se despidió de la comodidad, de la seguridad de esos centros misioneros y se internó en el interior de la China, y por ahí la gente los tomaron por bichos raros. Y como usted corta en contra su pelo, y por qué lleva sacos con botones atrás que no tienen ni ojales, y qué funciones tiene esto y el otro, y lo tenían por, como digo, por bicho raro. Así que él poco a poco se iba acomodando a ellos y dejó crecer su pelo, al igual que los chinos de esa parte del interior, y dejó sus sacos formales de los ingleses con sus botones por detrás y por delante, y se vistió como ellos. Y cuando, después de alcanzar a mucha gente y predicar el evangelio, volvió a salir a los centros misioneros, y los misioneros ingleses y occidentales decían: ¿qué te pasa, Hudson? ¿Qué te pasa? ¿Qué papelón es esto? ¿Qué te crees? ¿Y por qué te has vuelto payaso? ¿Por qué ese pelo? ¿Por qué esa ropa? Él decía: no, es para la gente que yo quiero alcanzar, eso es normal. Para ustedes se ve raro, pero la comunicación es con la facha también. Y él fue un pionero en lo que es adecuarse a la cultura, y tras de él vino mucha gente y se formó una misión que es el interior de la China, fuertemente apoyado por Jorge Müller y muchos hermanos, ¿no? Hudson Taylor hizo historia en la China. Nosotros debemos mencionar también Anthony Norris Groves. Anthony Norris Groves fue cuñado de Jorge Müller. Este fue un hombre convencido de la palabra de Dios como única regla. Y él decía: ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a sostener? Si es el Espíritu Santo. Así como me dice el libro de los Hechos, y se largó a la obra del Señor con su familia para Bagdad, en Persia. Y él sirvió al Señor en medio de tiempos de plagas, hambruna, y después pasó a la India y en muchos lugares, y dio testimonio de que el Señor le sostenía, que el Señor le dirigía, una vida, realmente una historia impresionante.
porque mayormente la gente que salía como misionero tenían como una mentalidad de colonia, ¿no? Y empresarial. Y uno tiene que ir con sustento y seguro y todo eso, ¿no? Bueno, Anthony Norris Groves fue de otra clase, así como el apóstol Pablo salió con Silas a donde Dios les mande. Después quisiera mencionar uno más en Norteamérica para alcanzar a los Pieles Rojos. David Brainerd. Alguna vez, hermanos, que ve la vida de David Brainerd, cómprelo, es un libro cortito, ¿no? Pero a ojos cerrados, es una inspiración. Gente que se cuenta, más que todo la versión popular es que el hombre blanco ha ido a abusar y aprovechar y explotar de los nativos del Nuevo Mundo, ¿no? Pero no fue siempre 100% así. Había gente también que se sacrificaba por defenderlos y por alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. E hizo una gran obra este hermano David Brainerd y después también murió un poco joven por los desgastes físicos de su misión. David Brainerd. Al último, ¿sabe qué fue el último continente? No, sin contar los pingüinos de Antártica. El último continente de recibir el Evangelio, el continente olvidado, fue Sudamérica. Fue Sudamérica, ¿no? Bien, pero después ya sabemos, y eso no lo vamos a avanzar a pesar de que sería bonito dar una lección más, comenzando con el pionero Guillermo Paine y después las misiones que han venido a sembrar el mensaje de la salvación. Entonces, mayormente en el movimiento misionero de los últimos siglos, desde Guillermo Carey hasta el presente, mayormente las iglesias formaron misiones, algo parecido a órdenes religiosas de la Iglesia Católica, ¿no? Donde uno ingresa, tiene sus condiciones y solo unos pocos se aventuraron por fe al estilo de Bernabé y Saulo, ¿no? En el libro de los Hechos. Hermanos, volvemos al modelo bíblico donde dice que la iglesia de Antioquía envió misioneros y ellos plantaron iglesias, por ejemplo, en Corinto, ¿no? Y esas iglesias enviaron misioneros, por ejemplo, Aquila y Priscila, y esos misioneros plantaron iglesias, por ejemplo, Éfeso, y esas iglesias enviaron misioneros, como por ejemplo, Apolos. ¿Cuántas generaciones ahí tenemos de iglesias, misioneros, hermanos, etcétera? Es el dínamo, es el plan de Dios para evangelizar el mundo, el dínamo que funciona hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los dos campos? Iglesias que envían misioneros, que plantan iglesias que envían misioneros hasta el día de hoy. Es mejor que cualquier estrategia humana. Revisemos pues y ajustémonos pues al modelo neotestamentario. Hechos 13, verso 2, dice, ministrando estos al Señor. Y ellos decían, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el deseo del Señor en Hechos 13, verso 2 era alcanzar a los no alcanzados. Y después en el verso 2, Hechos 13 y verso 2 dice, el Espíritu los ha llamado a Bernabé y Saulo. Y después en el verso 4 dice, el Espíritu los envió. ¿Y qué hizo la iglesia? Solamente les soltó. Y esa es la encomendación. El centralismo y el control humano, ya vimos cómo impidió la obra del Señor en la iglesia, hasta que la iglesia llegó a ser una herramienta del gobierno y se casó en
yugo desigual con el Imperio Romano y después se convirtió en enemigo de los verdaderos cristianos y después en misiones. Bueno, muchas misiones se han hecho a pesar del modelo humano, pero el centralismo y el control humano ha entorpecido la obra misionera. Sensibilidad al Espíritu Santo vale más que toda la estrategia y los comités y la planificación del mundo. Y me alegro que tenemos ahí en Camiri muchos hermanos que tienen visión, que sin que nadie los comisiona, tienen visión para alcanzar La Bonilla, Iti, Santa Rosa, un lugar y otro lugar, y no están saliendo rebeldes o haciendo lo suyo, sino se comunican, pero se mueven. ¿Quién les ha dicho que Julio es un misionero? Pero es hermano. ¿Y quién ha dicho? En fin, todos tenemos y el Señor pone en nuestro corazón una visión, un deseo y nosotros damos pasos y a medida que damos pasos, el Señor provee y el Señor hace obra y se plantan nuevas iglesias y de esas nuevas iglesias levantan misioneros que plantan nuevas iglesias y hasta que venga el Señor, este va a ser el método divino que lleva más fruto y bendición. Y como decía hermano, creo que hasta ahí nuestra serie, nuestro pantallazo de lo que es la historia de la iglesia hasta hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias, hermano Marcos. Vamos a culminar este tiempo con una palabra de oración. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por este tiempo, por poder escuchar tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos conectados. Gracias, Señor, porque en tu voluntad podemos aún reunirnos libremente, sin ningún impedimento. Y te damos gracias y te pedimos que bendigas el resto de este día también, cada una de nuestras actividades. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden habilitar su micrófono para poder conversar un momento, si así lo desean. Tengan un muy buen almuerzo también. Buen provecho y saludos a todos. Bueno, Marcos, ¿cómo está Chanel? Bien, Sí. la vimos ayer ya con pelo y estaba, sí, ella no está al 100% su fuerza, pero está de buen ánimo y está convaleciendo bien, gracias a Dios. Sí, nos alegramos de verle a ella y a los chicos. ¿Dónde está ahorita usted, hermanito? Estamos en Seattle, Ya. en casa de mi hermana Marta. Ya, hermano. Bueno, ahora vamos a ver quién continúa otro estudio. Sí, bueno, el Señor va a iluminar. Gracias, hermano. Disculpe, me ha hecho notar Caroli que fui muy largo esta mañana, pero no fue muy largo mis apuntes, pero parece que me emocioné. Hice mucha expansión sobre el tema de conversión. Sí. Muy interesante el tema, hermano. Da para mucho, uno aprende mucho de la historia y debe ser para motivarnos, ¿no? Gracias por el estudio, hermano. ¿Han leído Explorador Valiente? Un gusto de verlos. Nos vemos otro ratito. Okay.
Carol pregunta si has leído Explorador Valiente, la historia de Guillermo Paine. No, creo que no, hermano. Nosotros tenemos todavía muchos de esos libros y al precio del año 1995 a 15 bolivianos. Está bien, hermano, está bien. Bueno, Ya le vamos a alcanzar uno. hermano. Gusto de ver. Hermano, Carlos, le presté, ¿no ve un librito Explorador Valiente? ¿Se acuerda? ¿Lo ha leído? Ah, sí, ya lo leí. Explorador Valiente. Ese es el libro que dice la hermana Carol. Ah, ya, sí, ya lo leí, hermanito. Ah, qué bien. Ya lo leí. Es cortito. Sí, es corto, sí. Bueno. ¿Qué tal, hermano Andrés? Gusto de verle. Saludos allá a todos, a Christopher, a Jessie, a familia, a tu hermana Marta y a los chicos Dickerson. Bueno, hermano, bien. Sí, una de las primeras cosas que hicimos tras que llegamos, ir al correo y depositar algunos paquetitos, ¿no? Que había algunos otros hermanos también que nos dieron sus encarguitos. Así que ya hemos cumplido esa parte. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ay. Bien, hermano, sigamos haciendo historia. Nos vemos en otro momento. Santiago, ¿qué tal, hermano? Buen día, hermano, gusto de saludarles. Aquí estamos con Blanca en Santa Cruz. Me estaba extrañando ver la ropa de invierno ahí. Ay, sí. Sí, Está frío todavía por ahí, hermano. Aquí no estamos alzando. sí. Ha sido extremo a Gusto de saludar, extremo. hermano. Me alegra que vean. Y pues saludos a toda la Bueno, familia, hermano. Que Dios los bendiga. gracias. Gusto de verlos. Hermano Julio, ¿dónde está? ¿Se ha ido al campo otra vez? Estamos por acá, estamos por la Huilla Esteban. Gracias, hermano Marco, es un privilegio escucharlo realmente. Es como si estuviera aquí cerca nomás. Así que saludo a Génesis, Christopher y a toda la familia, hermano. Gracias, Señor, por su palabra. Bien, hermano. Sí, los vamos a ver a ellos para Navidad. Navidad. Unas canciones. Ah, ya. Sí. Ok, entonces reserva un espacio para saludarlo para esa oportunidad. Ah, voy a guardar tu saludito. Ok, hermano, gracias. ¿De mi hermano Tito lo operaron? ¿Al hermano Tito? ¿Perdón? Al hermano Tito Sánchez le operaron todavía. No sabría decirle, oiga, no sabría decirle. Lo El vi hermano nomás de Juan pasada. comentaba que estaba en análisis y estudios, todavía no lo han operado. Y el hermano Juan está viajando hoy a Santa Cruz también. Está yendo a hacerse igual sus análisis y chequeo. Parece que le van a operar esta semana. Ah, bueno. Todo va bien. Bueno. Mi hermana Juana con fisioterapia. Y creo que sí, hermana. Ya está en recuperación la hermana Juanita ya. Bueno. Tenemos que orar mucho por Joel Durán, ¿no? Sí. Qué golpe más duro.